Muy buenos días, estimados amigos de Consumidores de Costa Rica. Bienvenidos al programa Consumidores Activos. Hoy una transmisión especial por ser el día feriado. Les saluda Alberto Gatjens, periodista, colaborador de Consumidores de Costa Rica. En esta transmisión del día de hoy vamos a estar conversando sobre algunos asuntos relacionados con la salud emocional de las personas que se ha visto afectada durante la pandemia. Entonces, ¿cómo se ha visto afectada la salud de las personas por estrés, por la salud emocional debido al confinamiento y a otras causas relacionadas con la situación de la salud o socioeconómica que hemos visto durante estos meses? Es lo que vamos a conversar hoy con el psicólogo José Álvaro Romero, quien nos acompaña esta mañana en esta transmisión en directo de Consumidores de Costa Rica. José Álvaro Romero es un psicólogo especializado en inteligencia emocional y también es coach y es especialista también en recursos humanos en las empresas y en la industria en general. José Álvaro, buenos días, bienvenido, gracias por la compañía. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias por invitarme a este importante espacio y estoy para servir en lo que pueda. Muchas gracias, Álvaro. Hablemos un poco de cómo has visto la evolución de la salud emocional y toda esa toma de contacto que has tenido a lo largo de estos meses, que has estado tratando también altruísticamente de ayudarle a la gente desde tus consejos, desde tu experiencia, a mejorar, ¿verdad?, la salud emocional o a mantener el buen ánimo. Contanos un poco cómo vistes el inicio y cómo has seguido la evolución de la salud emocional de las personas con las que has estado tratando en estos meses y también con las que no has estado tratando. Sí, claro. Bueno, lo que he observado al principio fue un shock.
¿no? Un shock que tiene que ver con los procesos de cambio. Los procesos de cambio tienen varios tipos, hay varios tipos de procesos de cambio en la vida. Hay algunos que son anticipados, o sea, cuando una persona se va a casar, de alguna manera anticipa todo el proceso del matrimonio hasta la fecha, ¿no? O vas a generar una estrategia nueva en una empresa, entonces dices, dentro de 3 años vamos a llegar a ser primeros en la industria. Este cambio en realidad es un cambio radical no anticipado. Radical no anticipado. En más o menos desde el noviembre de 2019 fue el primer caso de coronavirus. Al día de hoy ya tenemos casi 10 millones de casos de coronavirus. O sea, en un corto lapso de tiempo hubo un cambio radical en inclusive nuestra libertad, en nuestros procesos. ¿Esto qué genera? Bueno, es lo mismo como si nosotros anduviéramos por la calle y un carro nos choca sin darnos cuenta. Lo primero que hay es un efecto de negación. O sea, es un efecto de ¿qué me pasó? ¿Qué es esto? No puedo ni siquiera describirlo. No puedo comentar sobre eso porque no conozco nada sobre eso. Entonces al principio hubo como un proceso de pánico. O sea, la gente empezó a pensar en forma del fin del mundo y tengo que ir a abastecerme. Y entonces vimos cómo la gente corría al súper a comprar papel higiénico porque se filtró la noticia de que eso afectaba el tema estomacal y esto. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera reaccionamos, digamos, como si fuera un choque, como si fuera un tren que nos chocó, como si fuera algo que chocó, como si fuera algo que explotó de alguna forma. Entonces la primera impresión que me dio, porque yo venía también igual que todo el mundo, ¿no? en un ejercicio normal de mi profesión, fue pánico. Y cuando realmente se hizo más latente o más fuerte esto fue cuando hubo restricción total. Porque de alguna cerca de Semana Santa. Cerca de Semana Santa. Y entonces ahí fue donde decidí que yo tenía que empezar a de forma prácticamente explosiva a comunicar qué mentalmente nos está ocurriendo, porque para el cerebro esto es absolutamente antinatural. Los cambios radicales anticipados no son absorbidos por el cerebro de forma natural. El cerebro más bien se resiste al cambio. Ahora imagínate un cambio radical anticipado donde te dicen, no, tu empresa tenemos que cerrarla, no puedes salir, no puedes ir a esto, no puedes ir al otro. Restricciones que son normales en nuestra vida. Más aún, somos seres sociales dedicados precisamente, nuestra felicidad depende del afecto, de la relación interpersonal. Ahora imagínate que nos han dicho que todo eso es lo que nos da felicidad o es lo que nos hace sentir bien, pero de pronto a otro eso no lo corta. Hemos pasado entonces del shock que nos ha causado asombro, rechazo, negación, pánico a pérdida de energía, estrés. De pronto, ¿cómo deriva? De pronto de la negación lo que ocurre es el enojo, la ira. Entonces la gente empieza a rebelarse, empieza a sentirse que esto no es cierto, que empieza a sentirse que esto nos están engañando, que alguien de afuera nos está engañando con esto. Entonces esto lo que produce es un efecto de enojo muy profundo. Y entonces la gente tiende, que es parte de la negación también, ¿verdad? Tiende a decir, ok, esto no tiene nada que ver conmigo, esto me lo están imponiendo y yo voy a reaccionar de acuerdo a ese enojo o esa ira. O sea, es cuando uno realmente dice, esto no me puede estar pasando a mí, esto no nos puede estar pasando a nosotros. Entonces, este no me puede estar pasando se convierte como en un pensamiento que bloquea la posibilidad de la aceptación, que es en fin al cabo lo que nos lleva a la salud mental. Digamos que la no aceptación de lo que está ocurriendo nos lleva a un problema de seria depresión, digámoslo así, que ese es el estado que sigue por lo perdido, digámoslo así. Entonces, ¿qué perdemos? Perdimos el negocio, perdimos las relaciones interpersonales, no podemos ir a ver a nuestro papá, no podemos ir a ver a nuestra mamá, y lo lógico es que nos sintamos tristes. Pero el cerebro no le gusta el dolor, sino que busca el placer. Entonces trata de negar eso y se queda en el enojo, en la ira, en la negación, etc.
En ese espacio, ahí no tenemos salud mental. El espacio de salud mental es necesario incorporar estas etapas y decir, ok, esto es parte de la vida. Yo tengo que aprender a soportar dolor, no a crear sufrimiento. El sufrimiento se crea si yo no acepto este dolor. Y a tratar de buscar alternativas o salidas para paliar la situación o para remediarla o para sobrevivir, Claro, ¿no? sí. Que es, a fin de cuentas, ¿qué tanto termina aflorando el espíritu de sobrevivencia, de supervivencia del ser humano en una circunstancia Muchísimo, inédita? muchísimo, porque ¿qué pasa? Que ahora este es el espacio donde la gente tiene que estar consigo mismo, sí o sí. Y muchos no se sienten muy bien estando consigo mismos porque tienen, de alguna manera, las distracciones externas eran muy fuertes antes del COVID-19, la tecnología, la empresa, el trabajo, la amante, la situación que usted de alguna manera había fabricado para poder tapar un poco esta sensación que usted tenía internamente. Cuando a usted le dicen no puedes salir después de las 5, tienes que regresar a las 7, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, la confrontación es con usted mismo. Y ahí podemos salir gananciosos o podríamos tener una ganancia muy fuerte al precisamente establecer un espacio para que usted se conozca a sí mismo y no le eche la culpa a los demás de todos sus problemas, sino que realmente se vuelva dueño de sí mismo. Que eso es ese es el punto de la aceptación. Cuando uno realmente deja de echarle la culpa a todos los demás de lo que ocurre, sino que usted se encarga prácticamente de todo lo que le ocurre y dice, ok, esto yo tengo que enfrentarlo y aceptarlo y resolverlo de alguna manera. Entonces, la sobrevivencia, que es parte de nuestra existencia desde los cavernícolas al día de hoy, pues durante mucho tiempo nosotros no necesitamos tecnología para sobrevivir. Mucho tiempo nosotros no podíamos salir porque si no nos comía un dinosaurio, etcétera. O sea, el confinamiento no es solo No, de esta tal vez no un época. dinosaurio, más para acá, pero un tigre. O si no un tigre, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera el ser humano ha tenido y ha pasado por muchísimos años donde no tenía las facilidades que tiene ahora y esto es un reto realmente para el ser humano después de estar casi 20, 30 años relacionándose, yendo a los estadios, a conciertos, etcétera, a estar en un solo lugar consigo mismo. Entonces, ese es el más grande reto. Y en este punto, ¿cómo has visto la evolución mental, psicológica de las personas? ¿Ya hay más aceptación? ¿Ves que haya algún punto de superación? ¿O crees que al contrario, y por supuesto, me imagino que sí, los viajes son muy diferentes en cada persona? Es muy diferente en cada persona. Tenemos que cada persona tiene algún tipo de problemática interna. El tema del COVID lo que vino a traer es que si teníamos una problemática interna anterior, con el COVID se multiplicó. Entonces estoy ayudándole a mucha gente precisamente que tenía un problema anterior con un nivel, digámoslo así, en el cual lo tenía medio tapado, etcétera, con el COVID vino y entonces se hizo más latente, digamos, se hizo más evidente ese problema. Entonces depende mucho de la persona. Evidentemente no es lo mismo alguien que tenía ataques de pánico, ¿verdad? Y con el COVID ahora va a tener muchos más ataques de pánico porque va a sentir siempre que si sale algo le va a pasar. Y de verdad que algo le va a pasar si no se cuida. Entonces, aquí el tema es que hay muchas personas que este es un momento muy importante para que aprendan a conocerse a sí mismos y detecten claramente dónde está la raíz de sus problemas y que aprovechen este espacio para crear soluciones no a nivel externo, sino a nivel interno, que es desde donde sale la luz que te va a permitir ayudar a los otros, a hacer cosas buenas por los otros. No vas a poder hacerlo si internamente estás mal, ¿no es cierto? Lo que sí pasa es que hay mucha gente que tiene, por ejemplo, que hay que tener una enorme empatía porque tiene 20 años de trabajar en un negocio, de haberlo desarrollado y de pronto entonces salimos a decirle de un pronto a otro, mira, ahora esa cosa que vos hacías, Ya no sirve, tenés que ahora no reinventarte. sirve nada, ahora dedícate a ser asesor web o asesor a un panadero, un tipo que tiene toda su vida que su amor ha sido el pan, etcétera, y él se ha desarrollado un negocio con respecto. Esto no está bien, o sea, esto no está bien, esto no ayuda al proceso de cambio. Sí, de pronto nos ha agarrado esto de reinventarse y entonces le decimos a la gente reinvéntese y entonces no funciona así. Debemos establecer mecanismos de desarrollo y aprendizaje para enseñarle a la gente a ser resiliente
resiliente emocional. Hay gente que tiene más y menos capacidad de reinventarse. Por supuesto. Una cosa que yo digo es, desde 1995 al día de hoy, yo escucho hablar de comercio electrónico, ¿sí o no? O sea, todos escuchábamos hablar del tema de la web, lo importante que era estar en la web, lo importante que era hacer comercio electrónico, lo importante que era salir de este mercado, etc. Entonces, evidentemente, aquellas personas que tenían, digámoslo así, recursos flexibles de adaptación, esto lo van a enfrentar de manera súper diferente a aquellos que son más rígidos, que son menos flexibles a los cambios. Entonces, no es un tema de reinventarse solamente, es un tema de saber cómo podemos ayudarle a aquellas personas que tenían, digámoslo así, negocios mucho más de más tiempo y que requieren un tratamiento distinto para poder salir adelante con sus empresas y cómo salir adelante, cómo sobrevivir. El tema de sobrevivencia ahorita es esencial. Sí, porque para muchas personas, para muchos consumidores, para muchos emprendedores, definitivamente es un momento de supervivencia. Y para muchos va a pasar por eso, antes que todo, porque primero, como se dice comúnmente, la operación frijoles es lo primero. Así es. Y el cerebro lo sabe. Lo que pasa es que el cerebro le cuesta. Es un trabajo que la persona tiene que hacer. Y lo tiene que hacer conscientemente, digámoslo así. O sea, tiene que saber que está en un momento donde está muy triste y necesita cambiarlo a una emoción que por lo menos regule esa tristeza para poder ir a buscar los frijoles. El problema es que si está profundamente triste, no va a tener esas ganas de querer salir y buscar formas diferentes. Por eso el reinventarse no es reinvéntese, no, es que hay que desarrollar un proceso educativo y las autoridades y el gobierno deberían entender ese proceso, que antes que la restricción, esto es un proceso educativo. No es solamente decirle a la gente que se ponga mascarilla, ni a la gente que se cuide, ni que tome distancia, como si fuera fácil simplemente hacerlo. Es fácil lavarse los dientes una vez bien, pero lavarse los dientes bien durante toda su vida es otra cosa. Entonces, eso es la diferencia. Sí, falta educación. Y hay realidades de realidades. Y realidades de realidades que todas debemos ver cómo hacemos entre nosotros las personas para ayudarnos entre nosotros. Porque hay realidades de realidades. Si nosotros entre nosotros no nos apoyamos, realmente el gobierno no va a poder solucionar estos problemas. Tenemos que acudir al amigo, tenemos que acudir al que sabe de web, tenemos que acudir al que sabe de psicología, tenemos que acudir y hacer comunidades de ayuda entre nosotros para poder salir adelante en estos procesos. Yo veo con buenos ojos que los restaurantes se unan, veo con buenos ojos que la gente de los gimnasios se unan, creo que deberían haber más apoyo ahí para iniciar procesos en los cuales solos no vamos a poder. Necesitamos la ayuda de la comunidad para generar conciencia sobre la importancia de que hay gente que necesita comer y hay familias que están realmente perjudicadas por esto. O sea, no le puedo pedir yo salud mental a la gente si no tiene los frijoles. ¿Cómo le pides vos salud mental a la gente que no tiene los frijoles? A que se reinvente, a que pase a un proceso. O que se quede en la casa. O que se quede en la casa, exacto. O sea, tenemos que aprender que sí podemos sobrevivir siempre y cuando nos ayudemos entre nosotros. Y eso sí tiene que ver con la inteligencia emocional. Y eso tenemos que aprenderlo y que puede ser producto de precisamente que si nos ayuda esta cosa para algo, este COVID-19 para algo, que no es querido, esto tiene que ser para eso. Desde tu experiencia profesional y personal, quiero preguntarte lo siguiente. Hemos visto muchas voces diciendo esto nos debería de sacar como una mejor sociedad, como mejores personas. Sin embargo, también nos está sacando lo más feo. Así ¿verdad? Esto es un tanto profético, si querés, lo que te voy a preguntar, pero ¿cómo has visto esa evolución entre lo bueno y lo malo de la sociedad, de las personas? ¿Esto nos está sacando lo bueno, nos está sacando lo malo? Si no hay una reflexión profunda de cada uno de nosotros sobre lo bueno y lo malo que tiene, apenas venga la normalidad, todo va a ser igual. Esa es mi hipótesis. O sea, que el mundo, que esa famosa concepto de nueva normalidad, no va a ocurrir si no hacemos una reflexión profunda y vemos nuestros puntos ciegos. Para eso no se puede solo, se requiere ayuda. De pronto puede ser importante pedir ayuda para lograrlo.
sea, si hay alguien que tiene años de no poder salir adelante, creo que es necesario que pida ayuda. Y esto, y para que vea esos puntos negros, porque esos puntos ciegos, esos puntos malos, esos puntos que no están bien, son puntos que de alguna forma tienen una afectación en los otros, en sus hijos, en su esposa, en su familia, en la empresa. Si eres dueño de una empresa, tienes un punto ciego que está afectando a la empresa. Es necesario y se requiere de mucho valor para iniciar un proceso de cambio, porque usted puede admitir lo que quiera, puede decir yo tengo este problema, yo tengo este otro, yo tengo este otro, pero el proceso de aceptación es un proceso más largo, requiere de más trabajo. Entonces, ¿qué creo yo? Yo no creo que cuando todo vuelva a la normalidad se crea una nueva normalidad. Yo creo que el cerebro va a buscar exactamente lo que la zona de confort le diga que es lo que hay que hacer. Y entonces no creo en eso. Creo que si no hay una reflexión profunda, si no hay realmente un espacio de tiempo en el cual uno pueda agarrar el fenómeno de nuestras fortalezas y nuestras debilidades y ponerlas en un plan de acción y un desarrollo en nuestra vida, no creo que nada cambie. Hemos visto también cómo ha ido evolucionando lo principal de la pandemia, que son dos cosas, el asunto relacionado con la salud y las muertes, ¿verdad? Los casos, los contagios diarios y el asunto económico, ¿verdad? Sin embargo, hay otros aspectos de la salud y relacionados con la salud emocional que no se saben todavía y que esperamos en algún momento conocer para tener mayor claridad sobre ese asunto. Suicidios, intentos de suicidios, violencia doméstica, desintegración familiar, divorcios, etc. ¿Cómo desde la academia, desde tu disciplina, analizan esta situación y por qué no está trascendiendo? Primero porque el contexto de todos estos problemas es muy complejo. Digamos que la persona que ya llegó a la decisión de, por ejemplo, de suicidarse, prácticamente muchas de esas personas ya lo decidieron y de pronto lo hacen y no se lo dicen a nadie, o lo dicen, pero es como que la gente no entiende qué es lo que está ocurriendo. Entonces, desde la posición, digámoslo así, del área humana, es necesario tomar conciencia de cómo prevenir, porque la persona que ya llegó a ese nivel de decisión, pues claro, si nos damos cuenta que alguien dice me quiero matar, pues empecemos a verlo con otros ojos y empecemos a observarlo con otros ojos. Por supuesto que esto debe ocurrir, pero finalmente ya cuando una persona llega ahí ya hubo un proceso de no, donde esa persona generó algunas señales y los adultos y las personas desde niño no nos damos cuenta. O sea, la depresión puede llegar a un nivel de profundidad que te puede llevar al suicidio. Eso se sabe desde hace tiempo. Y en este momento tenemos, sí, indicadores de aumento de suicidio, por supuesto. Y no son fáciles de resolver, por lo que te digo, porque la gente no necesariamente, la persona que quiere suicidar, se va a suicidar, si quiere hacerlo. Entonces la familia tenemos que estar muy atentos a estas señales desde muy tempranas edades. La violencia doméstica es un problema, los dos, el suicidio y la violencia doméstica, los dos tienen que ver con algo que es la conciencia de la problemática, de esas fortalezas y esas debilidades, tanto del agresor como de la persona agredida. Pero ahí hay una relación en la cual esta persona que es agredida tiene que salir de ese proceso, tiene que tener el autoestima suficiente para poder salir de ese proceso, pero tiene que tener la contención del gobierno y la contención de la policía para que esa otra persona también reciba un proceso de cambio. Porque no es solamente restringir, que esto es un poco la problemática que todavía no entendemos. La policía y el gobierno hablando en caso de la violencia... En el caso de la violencia doméstica, pues no todo es psicológico. A ratos hay que tener claramente definidos contenciones como tal. Ahora, desde lo psicológico, lo que hablamos es que toda persona que quiera cambiar, puede cambiar si lo decide. Lo que pasa es que no toda persona quiere cambiar. Las personas a veces quieren sostenerse en esa zona de confort, aunque sepan que eso los va a llevar a la cárcel. Y esto es triste. Pero esto se trabaja en el prekinder, no en la escuela ni siquiera. Desde el prekinder se tiene que ver a estas personas
ir revisando los procesos, ir viendo la parte mental, cómo va evolucionando la parte emocional. Preguntarle al ministerio si tiene un registro de la parte emocional de los estudiantes. Ahora lo que tienen es un registro de si fue a clases, si no fue a clases, pero no si cómo se están educando y cómo se están desarrollando. Una de mis misiones de vida y mis sueños es poder alguna vez que afectar al ministerio o que el ministerio se afecte por otros, no importa. Hay gente en Costa Rica suficientemente capacitada como para desarrollar sistemas que nos ayuden no solo a resolver un problema que tiene que ver con la pandemia, sino cómo hacemos de este país un mejor país, claro, un país desarrollado, un país que realmente piense de una forma totalmente diferente a la que está pensando. Todo el mundo se pregunta por qué no hay tantos emprendedores. Ahora que viene lo de la pandemia, dice, uy, un montón de gente se quedó sin trabajo. ¿Y cuál es el proceso de desarrollo de los emprendedores realmente? ¿Cómo les enseñamos desde preescolar a ser emprendedores? Si los preescolares y las primarias les enseñamos simplemente a hacer fila. Eso es lo que le estamos enseñando a los niños. Entonces, no sé si te estoy respondiendo exactamente, pero no puedo dar respuestas fáciles. No hay respuestas fáciles. Hay respuestas que requieren de un pensamiento multidisciplinario profundo sobre el sistema que estamos creando y sobre la forma en que estamos educando a nuestros niños. José Álvaro, para ir finalizando, quisiera preguntarte acerca de cómo estar alerta a esas señales de ayuda que pueden estar pidiendo nuestros amigos, nuestros socios, nuestros vecinos, nuestros amigos, para echarles una mano en caso de que detectemos que hay daños más severos que ameriten atención a la salud emocional de esas personas. Primero hay que entender que si la persona no admite que tiene un problema, es muy difícil ayudarle a cambiar. Estoy hablando de los adultos. Sin embargo, si yo veo que la persona, por ejemplo, no quiere salir del cuarto, no quiere ir a trabajar, siempre está encorvado, su lenguaje corporal es por supuesto que estamos en presencia de una depresión. El tema es que la persona lo admita. Para eso no es un tema tan sencillo del familiar que llegue a simplemente decirle, mira, estás deprimido, te vas a suicidar, no, suave. Lo primero es entender esas señales y reflejar, mira, te he visto así, te he visto con estas señales y me preocupa, podemos conversar. Conversaciones inteligentes. ¿Qué te preocupa? ¿Qué estás sintiendo? Está? No imponerle ideas, no imponerle soluciones. No hay soluciones fáciles. ¿Acaso yo sé lo que la persona está sintiendo? Entonces, detectar situaciones. Si tengo una hija que está siendo violentada, por ejemplo, por una persona, no es una cuestión de llegar y sacarla del pelo de la casa y decirle, vení conmigo, que esto te va a matar. No funciona así. Esa persona tiene que admitir y hacerse adulta y admitir que hay un problema, que ella tiene un problema, no solo el agresor, que ella está tan enferma como el agresor. Entonces, que tiene que hacer un proceso de cambio. Ella está primero, ¿verdad?, para admitir que tiene un problema y accionar y comportarse de acuerdo a eso. Pero no pasa por solamente imponer y decirle a la persona lo que vas a hacer. De pronto, si una persona sí tiene ya la intención de matarse, como pasó con un señor que se quería tirar de un puente, pues los muchachos, que este fue un caso acá, los muchachos fueron, hablaron con él y lo agarraron y se lo llevaron. Eso hay que hacerlo. De pronto habrá que hacer ese tipo de cosas. Si una persona puede ser que no esté comiendo, las señales de la depresión son muy simples, no come, no duerme, siente que el mundo no sirve, sus comentarios son todos negativos. Puede tener una depresión crónica, una persona puede tener una depresión porque se le murió un familiar de COVID hace poco y es obvio que tenga una depresión. ¿Por qué le vamos a decir, no, mira, no sientas dolor? No, sienta dolor, está normal. Pero si a una persona no le ha pasado nada en los últimos 5 años, un trauma importante, y muestra señales de que se siente muy mal, de que parece como que se le hubiera muerto un familiar, esa persona tiene una depresión crónica. Ahora, no eres nadie, no puedes ir a diagnosticar a todo el mundo, ya tenés paranoia, tenés depresión, tenés estos problemas. No, tenés que comprender que eso requiere de ayuda profesional. Y ahora los profesionales estamos ayudando desde la videoconferencia, podemos hacer videoconferencias contigo, pues se pueden hacer por WhatsApp, si no tenés computadora, o sea, existen 1000 formas ahora de ayudar y hay muchos profesionales que están dispuestos a ayudarte. Esencial pedir ayuda.
Y esencial tal vez para resumir todo esto, empatía. Empatía. Es una palabra muy empatía y compasión. Porque yo ahorita tengo que hacer una serie de cosas por personas que ni siquiera sé quiénes son. Porque la empatía es más como dirigida, digamos, a la persona que yo conozco, a los vecinos, etc. Compasión es que yo realmente voy a hacer cosas para que el otro, que ni siquiera sé quién es, que no ni siquiera conozco, esté mejor. O sea, si por ejemplo vos reciclas, vos estás haciendo cosas que tienen que ver con responsabilidad social, pero a la vez son con el ambiente, compasión con los animales, compasión con los árboles, compasión. Esa parte es que vos no sabes el montón de cosas que se puede estar afectando solo porque vos estés reciclando. Es igual con la parte humana. O sea, realmente dejar de juzgar, dejar de etiquetar, dejar de ser agresivo con la gente que no piensa igual que yo, dejarme estos estereotipos, estas xenofobias. Este no es el momento para eso. Este es el momento más bien para más bien inclusive una empatía más importante que cualquier otra con vos mismo. O sea, que realmente vos te llegues a querer, te llegues a amar, te llegues a aceptar tal y como sos. Porque si vos lo haces así, vas a poder ser empático con los demás. No vas a poder dar nada si vos no tenés nada por dentro. José Álvaro, muchísimas gracias. Realmente son aristas que no se suelen conversar, ¿verdad? Y que no solemos conversar con otras personas. Esperamos que para los seguidores de Consumidores Activos de la Asociación Consumidores de Costa Rica, esta conversación con el psicólogo José Álvaro Romero sea de utilidad, que estas pequeñas pinceladas de consejos sirvan para estar atentos a esas señales y poder entre todos, como decías, poder empujar la sociedad hasta que superemos esta situación tan anormal. Para que te puedan contactar o para saber de tus consejos, recordanos el Facebook de Focus Emotional Manager. Ok, pueden contactarme por medio del Facebook Focus Emotional Manager o el correo info@focusmanagercr.com con mucho gusto, o inclusive puedo dar mi teléfono 7010-5505. Si alguien tiene alguna situación y quiere una voz que le ayude, estoy para servir. Muchísimas gracias, Álvaro, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión en directo de Consumidores Activos, el programa de la Asociación Consumidores de Costa Rica. Gracias por la sintonía y nos vemos el jueves en otro programa de Consumidores Activos. Gracias y buenos días. Gracias.